hace milenios, en las prósperas tierras irrigadas por los ríos Tigris y Éufrates, emergió un fenómeno que alteraría definitivamente el curso de la historia humana: la metamorfosis de estas humildes aldeas, edificadas con barro y cañas, en el primer gran imperio conocido por la humanidad, representa un enigma cuya complejidad y detalles continúan suscitando una profunda fascinación en la actualidad. Los orígenes de esta evolución se encuentran en comunidades agrícolas modestas, cuya subsistencia se basaba en la agricultura y el trueque. No obstante, sus exigencias se expandieron gradualmente, superando la capacidad de resolución que un simple intercambio de bienes podía ofrecer. Cuando el intercambio directo de bienes, como el trigo por la cebada o la lana por el aceite, resultó insuficiente para satisfacer las crecientes demandas, la inventiva humana condujo a nuevas formas de organización social. En esas regiones surgieron los templos, los cuales trascendieron su función meramente religiosa para convertirse en vitales centros administrativos. Estos complejos resguardaban los excedentes agrícolas, registraban meticulosamente las transacciones en tablillas de arcilla y supervisaban la distribución de recursos. En este punto emergió un aquí. Descubrirás relatos sobre las familias más adineradas, imperios que cambiaron la historia y secretos del poder económico y político. Suscríbete y cada semana viaja conmigo a explorar estas historias fascinantes. Después de esto, continuamos. Cuestión fundamental: la determinación de quién ejercería el control sobre aquellos elementos esenciales para la supervivencia colectiva. El poder inició su concentración en manos de sacerdotes y gobernantes, individuos que ostentaban la autoridad para decidir el destino de miles de personas. Sin embargo, se presentaba un desafío inherente: la ausencia de un sistema de valor común que hacía los intercambios lentos e imprecisos. Fue en este contexto donde se produjo una de las mayores revoluciones históricas. La capacidad de asignar un valor a lo intangible se materializó con la invención del dinero. Aunque inicialmente no se manifestaba en forma de monedas relucientes, consistía en medidas estandarizadas de grano, plata o bienes específicos que eran universalmente aceptados. Este innovador instrumento impulsó el rápido desarrollo de las comunidades mesopotámicas. Las transacciones comerciales se incrementaron exponencialmente y las ciudades experimentaron una expansión que superó las expectativas de la época. Sin embargo, este progreso conllevó un costo significativo. La riqueza no se distribuyó equitativamente, lo que propició la rápida emergencia de una élite poderosa. Esta minoría privilegiada organizó ejércitos, erigió imponentes murallas y extendió su dominio sobre los territorios adyacentes, marcando así el nacimiento del primer imperio. No obstante, esta expansión no se caracterizó por una estabilidad ininterrumpida. La aparición del poder centralizado también dio origen a las primeras rebeliones. La resistencia a que unos pocos determinaran el destino de la mayoría se hizo sentir entre campesinos y artesanos. Aunque la fuerza militar del imperio solía sofocar cualquier intento de desafío, estas tensiones dejaron una huella indeleble en la memoria colectiva y en los registros escritos. Las tablillas de arcilla, documentos primordiales de la época, revelan escenas históricas de gran relevancia. En ellas quedaron consignadas las primeras deudas, los listados de impuestos y las normativas que aseguraban la cohesión del imperio. No obstante, también plantean interrogantes inquietantes. ¿Cómo lograron los gobernantes persuadir a miles de individuos para edificar templos gigantescos y palacios colosales? La respuesta reside en una combinación estratégica de temor, adoctrinamiento religioso y la promesa de protección. Deidades celestiales, solares y de la tormenta eran invocadas como justificación del poder real. Simultáneamente, los mercados experimentaban un auge considerable. Comerciantes audaces recorrían vastas distancias transportando telas, metales preciosos y especias exóticas. El significado de viajar cientos de kilómetros en un mundo desprovisto de mapas precisos y caminos seguros implicaba un riesgo vital considerable, pero también la posibilidad de obtener grandes recompensas. El dinero facilitó enormemente estas transacciones y con su consolidación, la concepción de riqueza
se expandió más allá de los dominios de templos y palacios. Sin embargo, la introducción del dinero trajo consigo un nuevo dilema. La cuestión de qué sucede cuando las deudas se vuelven impagables se manifestó tempranamente en Mesopotamia. Algunos campesinos, incapaces de saldar sus obligaciones, perdían su libertad y la de sus familias, cayendo en la servidumbre. Esta situación generó tensiones significativas que los gobernantes intentaron mitigar mediante decretos de amnistía. La pregunta que surge es si estas medidas representaban una búsqueda genuina de justicia o simplemente una estrategia para prevenir el colapso del sistema. El poder en Mesopotamia no se sustentaba exclusivamente en la fuerza de los ejércitos, también se consolidaba a través de la escritura y los símbolos. Los gobernantes comprendieron que el control de la memoria colectiva era esencial para dominar el presente y el futuro. Por ello, se redactaron códigos de leyes y se erigieron estelas grabadas en piedra, estableciendo castigos y normas. Aún así, persiste la interrogante: ¿en qué medida estas leyes buscaban la justicia equitativa y no meramente la preservación de un orden que beneficiaba a los estratos más poderosos? En medio de estas dinámicas, la vida cotidiana transcurría. Familias enteras dependían de la tierra, los artesanos creaban cerámicas y joyas con habilidad, y los escribas replicaban incansablemente símbolos que representaban sonidos y palabras. Cada individuo contribuía, consciente o inconscientemente, al vasto engranaje de un imperio que se expandía sobre los cimientos duales del dinero y el poder. Aún así, persiste una cuestión intrigante por resolver: ¿cómo un concepto tan abstracto como el dinero logró convertirse en la piedra angular de toda una civilización? La respuesta podría hallarse en la confianza. Sin la convicción de que un trozo de plata, una medida de grano o una tablilla marcada poseía un valor intrínseco, ninguna de estas estructuras habría podido funcionar. Esa confianza actuó como el aglutinante invisible que sostuvo al imperio y que, de diversas maneras, continúa cimentando las sociedades contemporáneas. Ahora bien, si el dinero y el poder nacieron conjuntamente en Mesopotamia, la interrogante subsiste: ¿qué secretos permanecen enterrados en esas tierras aún por descifrar? El viento que barría las llanuras mesopotámicas transportaba consigo más que polvo y arena, arrastraba rumores, promesas y temores. Cada ciudad, desde Uruk hasta Babilonia, pugnaba por imponer su hegemonía sobre las demás, la razón por la cual algunas lograron prevalecer, mientras otras se disolvieron en el silencio de los siglos, radica en su capacidad para organizar no solo ejércitos, sino también ideas. El poder no se sostenía únicamente con lanzas, sino con relatos, con narrativas que afirmaban la elección divina de los reyes, haciendo de la desobediencia a estos una afrenta directa al cielo mismo. Los templos, imponentes y más altos que cualquier morada común, se elevaban como montañas artificiales conocidas como zigurats. En ellos, los sacerdotes proclamaban comunicarse con los dioses y ser los únicos depositarios del derecho a interpretar su voluntad. Es notable cómo aquellos con acceso a la voz divina también eran quienes administraban las riquezas. El vínculo entre religión y poder se manifestaba de manera indisoluble. Mientras los sacerdotes atendían el ámbito espiritual, los reyes garantizaban la protección militar y la expansión territorial, conformando juntos una alianza que controlaba la vida de miles de personas. Sin embargo, la situación de quienes vivían al margen del sistema era precaria. Los campesinos, que apenas lograban producir lo indispensable para subsistir, eran los más vulnerables. Cada cosecha representaba una apuesta contra las inclemencias del clima y los impuestos exigidos por el imperio. Una lluvia insuficiente o plagas devastadoras en los campos hacían que el desastre fuera inevitable. Muchos terminaban endeudados, viéndose obligados a entregar parte de sus cosechas, su ganado e incluso, en ocasiones, a sus propios hijos como garantía. Este sistema plantea la cuestión de si podía considerarse prosperidad a una estructura en la que la abundancia de unos pocos se traducía en la miseria de tantos. La expansión de Mesopotamia no fue un proceso pacífico. Las ciudades-estado competían constantemente y las guerras eran frecuentes.
Con cada victoria, los reyes reforzaban su legitimidad, mientras que cada derrota ponía en riesgo la estabilidad del imperio. En este contexto, el dinero no solo cumplía una función comercial, sino que también se utilizaba para remunerar a ejércitos mercenarios. Esta dinámica suscita otra interrogante crucial. ¿Puede un imperio sustentarse únicamente en soldados pagados, sin una base de lealtades genuinas? La historia mesopotámica sugiere que esta estrategia funcionaba por un tiempo, pero la ausencia de fidelidad, tarde o temprano, conducía a rebeliones y traiciones. Mientras tanto, la escritura progresaba significativamente. Lo que inicialmente fueron simples marcas para registrar cantidades de ovejas y sacos de grano se transformó en un sistema complejo, capaz de narrar epopeyas. Fue en estas tierras donde se compuso una de las narraciones más antiguas de la humanidad, la epopeya de Gilgamesh. En ella se encuentran planteamientos que aún resuenan en la actualidad. ¿Qué implica la condición humana? ¿Cómo se afronta la mortalidad? ¿El poder es superior a la sabiduría? Las mismas sociedades que idearon el dinero y el imperio también crearon los mitos que dotaron de sentido a su existencia. La vida en las ciudades era una amalgama de orden y caos. Los mercados resonaban con el bullicio de voces, las calles eran estrechas, las viviendas construidas con barro y ladrillo, y los animales circulaban junto a los mercaderes. Los niños jugaban entre los puestos, mientras los escribas registraban minuciosamente cada transacción. Aunque el trueque no desapareció por completo, el dinero simplificó considerablemente la vida de quienes podían utilizarlo. Una medida de plata podía equivaler a varios sacos de grano, y esta equivalencia era universalmente aceptada. Resulta fascinante observar cómo una convención invisible pudo ejercer una influencia mayor que cualquier fortificación de piedra. Sin embargo, donde existe riqueza, también se manifiesta la codicia. Los archivos de arcilla documentan disputas legales, reclamaciones de herencias y acusaciones de fraudes. El imperio requería jueces, escribas y funcionarios que garantizaran el cumplimiento de las normativas. El poder administrativo adquirió una relevancia tan crucial como el militar. Con ello, surgió un dilema que ha perdurado a lo largo de la historia de la humanidad: cómo asegurar que quienes gobiernan actúen con justicia y no únicamente en beneficio propio. En medio de todo este movimiento, el paisaje continuaba siendo un factor decisivo. Los ríos Tigris y Éufrates representaban la fuente de vida, pero también podían ser agentes de destrucción. Inundaciones repentinas arrasaban aldeas, mientras sequías prolongadas conducían a la hambruna. Esta realidad impulsó el desarrollo de avanzados sistemas de irrigación y canales. La organización de estos proyectos no era menor, requería la coordinación de miles de trabajadores. La forma en que lograban que tantos colaboraran en obras tan monumentales se basaba en una combinación de obligación, temor a la autoridad y la esperanza de recibir protección divina a cambio del esfuerzo. Cada ladrillo colocado en un zigurat, cada tablilla escrita en arcilla, cada soldado en batalla, formaba parte de una red invisible que sostenía al imperio. Pero detrás de esa red siempre subyacía un interrogante mayor: ¿cuánto tiempo podía perdurar un sistema basado en la desigualdad, en la concentración del poder y en una frágil confianza en el dinero? Los siglos posteriores demostrarían que ningún imperio es eterno. Babilonia se erigió sobre Sumer, Asiria sobre Babilonia, y así sucesivamente. Cada nuevo poder heredaba el conocimiento del anterior, perfeccionaba las técnicas de control y ampliaba las fronteras. Sin embargo, todos compartieron el mismo destino: la caída. Y aquí surge quizás la pregunta más intrigante de todas: ¿es el nacimiento del poder también el inicio de su inevitable destrucción? Los viajeros que se aventuraban por las rutas mesopotámicas describían un mundo vibrante y contradictorio. A un lado del camino podían encontrarse caravanas repletas de telas finas, metales preciosos y especias exóticas. Al otro lado, aldeas enteras que apenas lograban sobrevivir con lo mínimo. Esta desigualdad no era casual, sino una consecuencia directa del sistema económico que había nacido en la región. Pero surge una duda inevitable: ¿el dinero, creado para facilitar la vida,
terminó acaso convirtiéndose en un instrumento de opresión. En los registros antiguos se encuentran testimonios de campesinos que clamaban por justicia, acusando a los recaudadores de impuestos de exigir más de lo debido. Los reyes intentaban equilibrar la situación emitiendo decretos que liberaban temporalmente a los deudores. Sin embargo, cada amnistía poseía un trasfondo político. Resulta notable que estos gestos de clemencia solían producirse en momentos de crisis, cuando el descontento popular podía poner en riesgo el poder establecido. De esta forma, la justicia se transformaba en una herramienta más del imperio, un mecanismo para garantizar la estabilidad. Mientras tanto, los templos continuaban siendo el corazón de la organización social. En ellos no solo se practicaba el culto, sino que también se contabilizaban los granos almacenados, se registraban contratos y se concedían préstamos. Los sacerdotes ejercían simultáneamente roles de banqueros, administradores y consejeros espirituales. Surge entonces una pregunta esencial. ¿Distinguía realmente la población la voz de un Dios de las decisiones humanas? ¿O percibían en el fondo que obedecían a hombres que utilizaban la religión como una herramienta? La respuesta quizás variaba de persona en persona, pero el sistema funcionaba porque pocos se atrevían a cuestionarlo abiertamente. Las ciudades se expandían a un ritmo sorprendente. Ur, Nippur, Uruk, Lagash, nombres que hoy evocan antigüedad, pero que en su momento fueron centros de innovación. Sus calles laberínticas albergaban talleres de artesanos, casas de mercaderes y mercados vibrantes de aromas y sonidos. Allí nacieron también las primeras disputas legales sobre propiedad y herencia. Un trozo de tierra, un canal de riego o una casa podían ser motivo de pleitos familiares. Para resolverlos se requería un juez, y con ello surgió una institución que marcaría el futuro, la justicia escrita. Las leyes, grabadas en tablillas o piedras, establecían castigos severos para quienes desafiaban el orden. Pero, ¿eran realmente justas? Si un campesino robaba por hambre, recibía una pena cruel. En cambio, si un noble defraudaba al templo, podía obtener un perdón disfrazado de ceremonia religiosa. Aquí surge otra cuestión. ¿La ley nació para proteger a todos por igual o solo para blindar el poder de los privilegiados? En medio de estas tensiones, la vida cotidiana seguía su curso. Mujeres que amasaban pan, niños que aprendían a leer signos cuneiformes, hombres que trabajaban en los campos desde el amanecer hasta el ocaso. Cada persona cumplía un rol en un engranaje inmenso, aunque muchas veces sin comprender la magnitud de lo que estaban construyendo. Es incierto si serían conscientes de que estaban sentando las bases de la civilización, pero su esfuerzo dejó huellas que aún pueden ser leídas en las tablillas de arcilla. El comercio se convirtió en el alma del imperio. Rutas extensas conectaban Mesopotamia con Anatolia, con el valle del Indo e incluso con Egipto. Los mercaderes transportaban consigo no solo productos, sino también ideas, mitos y tecnologías. Fue en este intercambio donde se originaron nuevas formas de escritura, mejoras en los sistemas de irrigación y avances en la arquitectura. No obstante, los viajes eran peligrosos. La forma de confiar en desconocidos en tierras lejanas volvió a ser el dinero, ya que su valor podía cruzar fronteras sin necesidad de explicaciones. Una medida de plata era reconocida en mercados distantes, y eso bastaba para que los acuerdos se cumplieran. El dinero, sin embargo, no siempre se manifestó de forma física. En ocasiones, bastaba una tablilla de arcilla que registraba la promesa de pago. Ese registro escrito poseía tanto peso como una moneda. Resulta sorprendente que la confianza en un símbolo grabado pudiera ser tan sólida como poseer el objeto en la mano. De allí surgió la idea de crédito, una invención que aún rige el mundo moderno. Pero la expansión comercial trajo consigo un dilema. Cuanto mayor era la dependencia del dinero, más vulnerable se volvía la sociedad a las crisis. Si una ruta era interrumpida por la guerra o si una sequía arruinaba las cosechas, todo el sistema tambaleaba. Y cuando esto ocurría, la gente se preguntaba con angustia, ¿de qué sirve el dinero si no hay alimento que comprar? Aún con estas fragilidades, el Dinri-Biji, imperio mesopotámico, constituyó un laboratorio de organización humana. En él se experimentó con leyes,
mercados, ejércitos y la religión como herramienta de poder. Y aunque los siglos han transcurrido, muchas de las estructuras que nacieron en esas tierras permanecen vigentes en el presente. Quizás esta sea la mayor lección. El pasado no está inerte, sino que continúa manifestándose en la forma en que se organizan las sociedades. El eco de las preguntas aún resuena. ¿Fue Mesopotamia el origen de la civilización o el inicio de una cadena de desigualdades que la humanidad aún no ha logrado romper? ¿El dinero fue un invento liberador o una prisión invisible? La respuesta, quizás, se encuentre en las mismas ruinas, esperando ser escuchada con atención. El nombre de Sargón de Akkad resuena como un eco trascendente en la memoria de la antigua Mesopotamia. Previamente, las ciudades-estado competían sin lograr una hegemonía definitiva. Sin embargo, fue este gobernante quien alteró el curso de la historia al establecer lo que muchos consideran el primer imperio real, la forma en que un individuo que, según algunos relatos, nació de origen humilde, pudo transformar un conjunto disperso de pueblos en un dominio tan vasto, se explica por una combinación de astucia militar, organización política y el uso calculado del dinero como instrumento de control. Sargón comprendió una verdad fundamental que muchos habían pasado por alto. Un imperio no se sostiene únicamente con ejércitos, sino con recursos. Necesitaba asegurar un flujo constante de granos, plata y bienes para alimentar a sus soldados y mantener la lealtad de sus aliados. La consecución de este objetivo en un territorio tan extenso se logró mediante una administración centralizada, donde el dinero y los tributos constituían la columna vertebral. Cada ciudad conquistada debía entregar parte de sus riquezas al centro imperial, recibiendo a cambio protección, pero quedando indisolublemente atada a un sistema del cual era difícil liberarse. La figura de Sargón se vio envuelta en mitos. Algunos narraban que había sido abandonado en un río dentro de una cesta, salvado milagrosamente para cumplir un destino marcado por los dioses. La similitud de este relato con el de otros líderes legendarios plantea la cuestión de si era una coincidencia o quizás una estrategia para justificar su poder como algo inevitable y predestinado. La narración servía no solo como biografía, sino como poderosa propaganda, pues en Mesopotamia el poder se edificaba tanto con espadas como con historias. El imperio acadio, aunque vasto, no fue eterno. Tras la muerte de Sargón, las rebeliones comenzaron a multiplicarse. La resistencia surge inevitablemente cuando los pueblos sometidos perciben que aportan más de lo que reciben. Las tablillas de arcilla registran sublevaciones en diversas regiones, sofocadas con violencia, pero siempre latentes. Esto revela una lección universal. Ningún imperio puede sustentarse indefinidamente solo con la fuerza. Siglos más tarde, emergería otra figura inmortal, Hammurabi de Babilonia. Su nombre ha quedado asociado al concepto de justicia, aunque esta atribución no siempre encuentra consenso unánime. Su celebridad se debe a su famoso código de leyes, tallado en piedra, el cual establecía normas para la vida cotidiana. En él se encontraban castigos proporcionales a las faltas, si bien esta proporcionalidad dependía en gran medida de la posición social. Si un hombre libre causaba daño a otro hombre libre, la pena podía ser severa. Sin embargo, si el daño recaía sobre un esclavo, el castigo era menor. Esto plantea la cuestión de si se puede hablar de justicia verdadera o de un sistema legal diseñado para reforzar las jerarquías existentes. El código de Hammurabi no solo regulaba la violencia o los robos, sino que también abordaba cuestiones de comercio, herencias, deudas e incluso el matrimonio. En esencia, constituía una herramienta para asegurar que el dinero y los bienes circularan de manera ordenada, evitando que el caos destruyera la base del imperio. Resulta revelador que las leyes más antiguas de la humanidad estén tan profundamente ligadas a la economía y la propiedad. Al recorrer el territorio babilónico en tiempos de Hammurabi, se podía apreciar un esplendor sin par, murallas que parecían alcanzar el cielo, templos que desafiaban la altura y mercados rebosantes de productos de tierras lejanas. Pero detrás de esta magnificencia persistía la misma pregunta: ¿cuántos sufrían para sustentar la grandeza de unos pocos?
El dinero, que había surgido como una herramienta para facilitar la vida, se había convertido en la base de un sistema donde la desigualdad estaba inscrita en piedra. Las deudas podían encadenar a generaciones, y los más pobres vivían con el temor de perderlo todo por una mala cosecha. Esta situación no deja de ser un reflejo de lo que aún ocurre en el mundo actual. El poder en Mesopotamia nunca fue estático. Tras la muerte de Hammurabi, Babilonia enfrentó crisis, invasiones y periodos de debilidad. Hititas, asirios y otros pueblos se disputaron la supremacía de la región. Cada nuevo imperio heredaba los inventos de los anteriores, el uso del dinero, la escritura, las leyes y la religión como legitimación del poder, y cada uno repetía la misma paradoja: construían su fuerza sobre cimientos frágiles que, tarde o temprano, se resquebrajaban. Sin embargo, hay un detalle fascinante. A pesar de las caídas, las ideas sobrevivían. Los métodos de contabilidad, los sistemas legales, las estructuras de poder y la noción del dinero como medida universal no desaparecieron. Esto sugiere que las ideas, más que los ejércitos, son lo que verdaderamente trasciende. El relato de Mesopotamia no es únicamente una historia de conquistas y declives, sino también la de un laboratorio humano donde se experimentó por primera vez con conceptos que aún rigen las sociedades contemporáneas. El dinero nació allí, pero con él también surgieron la deuda, la desigualdad y la ambición. El poder tomó forma en templos y palacios, pero también en leyes y símbolos que aseguraban la obediencia, y en medio de todo, miles de voces anónimas, campesinos, artesanos y comerciantes, que sin saberlo tejieron los hilos de la civilización. Si Sargón y Hammurabi erigieron imperios, la interrogante subsiste: ¿no fueron acaso también prisioneros de la misma lógica que los dotó de poder? El dinero que les otorgó grandeza fue el mismo que sembró conflictos, y las leyes que consolidaron el orden fueron las mismas que revelaron sus límites. El ascenso de Asiria marcó un giro drástico en la historia mesopotámica. Si Sargón había fundado el primer imperio y Hammurabi había promulgado leyes para gobernar, los asirios elevaron el poder a un nivel sin precedentes, sustentándolo en el miedo, la disciplina militar y una administración implacable. La cuestión de qué impulsa a una civilización a convertir la guerra en el centro de su identidad podría residir en su geografía y la necesidad constante de defender sus fronteras, pero también en una ambición ilimitada de expansión. Asiria no fue siempre un imperio. Durante siglos constituyó una región periférica que aprendió de la observación de sus vecinos más prósperos. Sin embargo, progresivamente construyó un elemento que alteraría el equilibrio: un ejército profesional, organizado y temido. La forma en que lograron transformar soldados dispersos en una máquina de guerra se basó en la disciplina rigurosa, la adopción de armas de hierro en lugar de bronce y la implementación de estrategias innovadoras que sembraban el terror. La reputación de los asirios era tal que sus adversarios preferían rendirse antes de enfrentar su brutalidad. Pero el poder militar no era suficiente. Para mantener un imperio tan vasto se requería algo más: una administración eficiente. Los reyes asirios comprendieron que el dinero, los tributos y la organización eran tan cruciales como las victorias en el campo de batalla. Cada ciudad conquistada debía enviar no solo soldados, sino también plata, grano y esclavos. El dinero se convirtió en la savia que alimentaba la maquinaria imperial. Esto suscita otra pregunta inquietante: ¿qué sucede cuando la riqueza de unos pocos depende del constante saqueo de otros? La respuesta es inequívoca: el sistema se torna insaciable. Los palacios asirios reflejaban esta obsesión por el poder. Sus muros estaban adornados con relieves que representaban escenas de batallas, desfiles de prisioneros y conquistas. Eran mensajes grabados en piedra, diseñados para impresionar a los súbditos y atemorizar a los enemigos. Resulta revelador que, en lugar de representar la paz o la prosperidad, optaran por grabar la violencia. El poder se exhibía no mediante templos sagrados, sino a través de imágenes de dominación. Los reyes asirios, como Asurnasirpal o Sennacherib, no solo fueron líderes militares,
sino también administradores obsesionados con el orden. Crearon un sistema de gobernadores que supervisaban las provincias conquistadas y exigían tributos con una precisión meticulosa. Sin embargo, con cada conquista, la presión aumentaba. Más territorios implicaban mayor resistencia. Y aunque la fuerza mantenía a raya a los pueblos dominados, la pregunta persistía: ¿puede un imperio construido sobre el miedo perdurar en el tiempo? Mientras tanto, en la vida cotidiana, la gente común continuaba su lucha diaria. Campesinos entregaban parte de su cosecha como tributo, artesanos producían armas para el ejército, y escribas registraban cada impuesto en tablillas de arcilla. El dinero circulaba, pero rara vez beneficiaba a quienes más trabajaban. La élite acumulaba riquezas y los templos mantenían su poder como centros económicos. El mismo patrón que había surgido siglos atrás seguía repitiéndose. La religión también fue un arma al servicio del imperio. Los reyes asirios se proclamaban elegidos por el dios Asur, señor supremo de su panteón. Cada conquista no se presentaba como un acto humano, sino como un mandato divino. Resulta más sencillo dominar cuando se convence a la población de que resistir es luchar contra los propios dioses. Esta unión entre fe y poder político consolidaba el control, pero la ambición no conoce límites. Los asirios extendieron sus dominios desde el Mediterráneo hasta Persia, creando uno de los imperios más grandes de su época. Sin embargo, esta grandeza tenía un precio: mantener ejércitos constantes, sofocar rebeliones y recaudar tributos exigía recursos infinitos. Cuando estos recursos comenzaron a escasear, el sistema empezó a resquebrajarse. Las rebeliones internas se intensificaron. Ciudades enteras se alzaban contra la opresión y, aunque eran aplastadas, el desgaste era inevitable. En un giro inesperado, los pueblos que habían vivido bajo la sombra del terror asirio se unieron contra él. Babilonios y medos, exhaustos por siglos de violencia, se aliaron y pusieron fin al dominio asirio con una brutalidad equiparable a la que los asirios habían sembrado. Así concluyó el imperio que había hecho del miedo su principal herramienta. Pero de nuevo surge la pregunta: ¿qué perdura después de un poder tan devastador? La respuesta es sorprendente. A pesar de la caída, los avances administrativos, las técnicas militares e incluso los registros escritos sobrevivieron. La idea de que un Estado podía organizar un territorio inmenso con leyes, dinero y símbolos se convirtió en herencia para los imperios posteriores. Los asirios mostraron el lado más oscuro del poder, pero también dejaron una lección: ningún imperio puede sostenerse eternamente con la espada. El dinero puede adquirir soldados, los templos pueden justificar la obediencia, las leyes pueden mantener un orden artificial, pero la resistencia de los pueblos nunca desaparece. La historia de Mesopotamia, desde Sargón hasta Asiria, revela un ciclo inquebrantable: nacimiento, expansión, gloria y caída, y en cada etapa el dinero y el poder estuvieron intrínsecamente entrelazados. Sin ellos no habría imperio. Con ellos se construyeron maravillas y se sembraron injusticias. Ahora bien, subsiste una cuestión quizás la más profunda de todas. ¿Inventó Mesopotamia el dinero para prosperar o para controlar? ¿Fue el poder un accidente de la historia o un destino ineludible de la humanidad? Babilonia resurgió como un ave fénix de entre las ruinas que los asirios habían dejado tras su declive. Bajo el reinado de Nabucodonosor, la ciudad alcanzó un esplendor que maravilló a todos los pueblos vecinos. Sus murallas, según las crónicas, eran tan imponentes que parecían rozar el cielo, y sus templos irradiaban un lujo sin precedentes. No obstante, ¿qué significaba este esplendor para la población común que habitaba dentro de esas murallas? Para algunos constituía un motivo de orgullo y esperanza, para otros era un recordatorio del arduo trabajo y los tributos que debían aportar para sustentar semejante magnificencia. La leyenda de los jardines colgantes, considerados una de las maravillas del mundo antiguo, narra el deseo de un rey de complacer a su esposa, originaria de tierras montañosas, creando un paraíso artificial en medio del desierto. Sin embargo, aquí surge una pregunta intrigante: ¿fue realmente un gesto de amor o una demostración más
del poder absoluto de un gobernante capaz de moldear la naturaleza a su antojo? El misterio persiste, ya que hasta hoy los arqueólogos debaten si esos jardines existieron tal como se describen o si fueron un mito creado para engrandecer la imagen de Babilonia. El dinero continuó siendo el motor que impulsaba aquella civilización. En Babilonia se perfeccionaron los sistemas de crédito, se emitieron recibos escritos en tablillas de arcilla y se establecieron equivalencias exactas entre medidas de grano, plata y otros bienes. De allí surgió una sofisticación económica que muchos consideran la base de la banca moderna. Resulta sorprendente que lo que hoy se comprende como contratos, préstamos o intereses tuviera su origen en tablillas de arcilla con signos cuneiformes. Pero con esa sofisticación también apareció la desigualdad. Los ricos podían prestar y aumentar sus fortunas mediante intereses, mientras que los campesinos quedaban atrapados en ciclos interminables de deuda. Cada mala cosecha podía significar la pérdida de sus tierras o incluso la libertad. El imperio babilónico se sostenía en la misma contradicción que los anteriores: esplendor para unos pocos, sacrificio para la mayoría. La religión desempeñaba un papel central en esta maquinaria. El gran templo de Marduk, el dios supremo de Babilonia, no solo era un lugar de culto, sino también el centro de la administración. Allí se almacenaban los tributos, se organizaban los préstamos y se registraban las leyes. El poder divino y el poder humano se fusionaban en un solo lugar. Pero surge una pregunta esencial: ¿creía realmente la gente que obedecía a los dioses, o eran conscientes en el fondo de que obedecían a hombres que usaban la religión como herramienta? La respuesta quizás variaba de persona en persona, pero el sistema funcionaba porque pocos se atrevían a cuestionarlo abiertamente. El comercio en Babilonia era extenso. Caravanas llegaban cargadas de especias, piedras preciosas, maderas y metales. El dinero facilitaba intercambios a gran escala y permitía que los mercados prosperaran como nunca antes. Sin embargo, en esos mismos mercados también se comerciaban personas. La esclavitud era una parte integral del sistema, y muchos de los que no podían pagar sus deudas terminaban convirtiéndose en propiedad de otro. La grandeza de Babilonia se presenta con una contradicción inherente. ¿Es posible admirar su esplendor sin recordar el sufrimiento de quienes lo sustentaron? Nabucodonosor consolidó el poder babilónico, pero, como toda historia mesopotámica, la gloria no fue eterna. El imperio se enfrentó a enemigos externos y a tensiones internas. Los persas, con su creciente fuerza bajo Ciro el Grande, comenzaron a amenazar las fronteras, y mientras Babilonia seguía brillando por fuera, en su interior ya se gestaba la fragilidad. Un imperio puede poseer murallas gigantescas y palacios resplandecientes, pero si la confianza de su gente se quiebra, ningún ejército es suficiente para sostenerlo. La caída de Babilonia ante los persas fue rápida y casi incruenta, al menos según los relatos. Ciro supo presentarse no como un conquistador brutal, sino como un liberador. Permitió que los cultos locales continuaran y reorganizó el imperio con una tolerancia desconocida hasta entonces. Esto suscita otra pregunta: ¿es más efectivo el poder que se impone con miedo o el que se ejerce con diplomacia y respeto hacia las costumbres de los pueblos conquistados? Babilonia dejó de ser independiente, pero sus ideas sobrevivieron en el nuevo orden persa. El ciclo parecía repetirse: nacimiento, expansión, esplendor y caída. Pero en cada giro, la rueda de la historia dejaba nuevas huellas. Mesopotamia había inventado el dinero, había creado los primeros imperios y había mostrado cómo la religión y la política podían entrelazarse para sostener el poder. Sin embargo, también había dejado claro que toda grandeza es efímera, y aún queda por responder una cuestión mayor: ¿era inevitable que el poder trajera consigo desigualdad y sufrimiento? ¿O acaso hubo momentos en que las comunidades pudieron haber elegido un camino distinto? Lo cierto es que las voces de los campesinos, de los deudores y de los esclavos apenas quedaron registradas. Sus historias se perdieron entre tablillas que hablaban más de reyes y templos que de vidas anónimas. Aun así, en el silencio de esas voces olvidadas late una verdad: sin ellos nada habría sido posible.
Los imperios no fueron construidos únicamente por reyes ni sacerdotes, sino por miles de manos que levantaron ladrillos, sembraron los campos, escribieron los registros y sostuvieron el peso invisible del dinero y del poder. Cuando los persas entraron en Babilonia bajo el mando de Ciro el Grande, no solo tomaron posesión de un territorio, sino que también heredaron siglos de saber acumulado. El imperio persa, vasto como ninguno hasta entonces, comprendió que no bastaba con conquistar por la fuerza. Era necesario unir culturas, religiones y economías bajo una misma organización. La forma en que lograron semejante hazaña sin que todo se desmoronara de inmediato se basó en una estrategia ingeniosa de tolerancia y pragmatismo. Ciro permitió que cada pueblo mantuviera sus costumbres y cultos, una política impensable en los rígidos imperios mesopotámicos anteriores. Los templos continuaron funcionando, los sacerdotes conservaron su autoridad y las leyes locales coexistieron con los decretos imperiales. Sin embargo, un elemento unificaba todo: el dinero. Los persas no lo inventaron, pero lo perfeccionaron. Crearon un sistema monetario estable, basado en monedas de oro y plata, que circulaban por todo el imperio. La idea de que una moneda acuñada en una región pudiera ser aceptada a miles de kilómetros de distancia resulta impresionante, y esa confianza posibilitó un comercio de dimensiones nunca antes vistas. El camino real persa, una intrincada red de rutas que atravesaba montañas y desiertos, fue el escenario de este milagro económico. Mensajeros y comerciantes podían recorrer grandes distancias en tiempos sorprendentemente cortos para la época. El dinero viajaba junto a las caravanas, pero lo más significativo era la idea que representaba: un valor común aceptado por todos. Esta abstracción, que había comenzado en Mesopotamia con medidas de grano y lingotes de plata, alcanzaba ahora una forma más tangible y universal. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿realmente el dinero unía a los pueblos o simplemente facilitaba el control de los gobernantes? Cada moneda acuñada llevaba impreso el rostro del rey o símbolos de su poder. Cada intercambio económico era también un recordatorio de quién dominaba la tierra. La moneda era más que un medio de comercio, constituía un mensaje político inherente en cada bolsillo. En la vida cotidiana, este cambio fue profundo. Campesinos, artesanos y mercaderes ya no dependían exclusivamente del trueque ni de las tablillas de crédito. Ahora podían recurrir a una moneda que todos reconocían, pero, como en toda historia humana, no todos se beneficiaron por igual. Los más ricos podían acumular monedas, prestar con intereses y multiplicar su poder. Los más pobres, en cambio, seguían atrapados en deudas que los arrastraban a la esclavitud. El dinero había mutado vendiendo de forma, pero no había alterado su efecto más severo: la desigualdad. Los persas también perfeccionaron la administración. Dividieron el imperio en satrapías, gobernadas por sátrapas que recaudaban tributos y aseguraban el cumplimiento de las leyes, pero estos gobernadores estaban, a su vez, controlados por inspectores, conocidos como los ojos y oídos del rey. Esto parece un eco de las prácticas mesopotámicas, pero llevado a una escala mucho mayor. El poder se hacía cada vez más sofisticado y a la vez más invisible. Las ciudades florecieron en este ambiente, los mercados rebosaban de bienes provenientes de Egipto, India, Anatolia y Mesopotamia. El intercambio no era solo de productos, sino también de ideas. Religiones, tecnologías y costumbres se entremezclaban bajo la sombra del imperio persa. No obstante, siempre rondaba la misma inquietud: ¿puede un imperio tan vasto sostenerse indefinidamente, incluso con monedas, leyes y caminos? La respuesta llegaría tiempo después, cuando otro pueblo, los griegos, comenzó a desafiar el dominio persa. Pero antes de llegar allí, conviene detenerse en lo esencial. Todo este entramado, desde las primeras tablillas de arcilla en Sumer hasta las monedas de oro de los persas, había nacido en las llanuras fértiles de Mesopotamia. La invención del dinero no fue un accidente, sino una respuesta a las necesidades de organización, comercio y poder. Y aunque las formas cambiaban, la esencia permanecía: el dinero como símbolo de confianza, como herramienta de control y como motor de expansión, pero también
como fuente de desigualdad, como origen de deudas imposibles de saldar y como reflejo de un poder que siempre se concentraba en manos de unos pocos. Al reflexionar sobre ello, surge una nueva pregunta. ¿Fue el dinero un invento destinado a liberar a los pueblos de las limitaciones del trueque, o fue desde el principio una cadena invisible que amarró a la humanidad a un sistema del que aún hoy no se ha escapado? El choque entre persas y griegos fue más que una serie de batallas, constituyó un enfrentamiento de visiones del mundo. De un lado, el imperio persa, vasto y organizado, con un poder central que empleaba el dinero, las leyes y las rutas para mantener unido un territorio que parecía ilimitado. Del otro, las polis griegas, pequeñas ciudades-estado que valoraban su independencia y observaban con recelo cualquier forma de dominación externa. La forma en que un conjunto de ciudades considerablemente más pequeñas logró desafiar a un coloso tan poderoso se explica por una combinación de estrategia, circunstancias y, una vez más, el papel fundamental del dinero. Los griegos comprendieron que para resistir al imperio más grande del mundo debían organizarse, recaudar recursos y financiar ejércitos, flotas y defensas. La guerra no se libraba únicamente con armas, sino también con monedas. Las polis que podían aportar mayor riqueza, como Atenas, tomaron la delantera. Esto plantea la primera pregunta intrigante. ¿Era realmente una lucha por la libertad o una contienda por el control de los recursos y las rutas comerciales del Mediterráneo? Atenas se erigió como un ejemplo de cómo el dinero podía transformar una ciudad en una potencia. Gracias a la explotación de las minas de plata en Laurión, la polis acumuló una riqueza inmensa que le permitió construir una flota formidable. Cada barco no era solo madera y velas, sino el resultado de una inversión de recursos, de monedas que circulaban entre obreros, artesanos y marineros. Así, el dinero se transformó en poder naval y el poder naval en influencia política. Sin embargo, el uso del dinero también generó tensiones internas. Atenas lideró la llamada Liga de Delos, una alianza contra los persas que pronto se convirtió en un instrumento de dominación ateniense. Las ciudades aliadas debían entregar tributos que, en teoría, estaban destinados a la defensa común, pero que en la práctica engrosaban las arcas atenienses y financiaban construcciones como el Partenón. Esto refleja un patrón ya observado en Mesopotamia. El dinero, creado para sustentar una causa común, terminaba concentrado en las manos de quienes sabían manipularlo. Los persas, por su parte, asimilaron una dura lección. Aunque su imperio seguía siendo vasto y poderoso, las derrotas contra los griegos demostraron que ni el ejército más grande ni la administración más sofisticada podían garantizar la victoria absoluta. El poder no dependía únicamente del número de soldados o de la cantidad de monedas, sino también de la moral, la organización y la capacidad de unir hasta a la gente bajo una causa común. Mientras tanto, el dinero continuaba expandiendo su papel en la vida cotidiana. En Grecia, las monedas no solo servían para el comercio, sino que también eran símbolos de identidad. Cada polis acuñaba las suyas, con imágenes que representaban a sus dioses y héroes. De esta forma, una moneda se transformaba en algo más que un objeto de intercambio. Era un emblema de orgullo y pertenencia. Pero, al mismo tiempo, las guerras y los tributos hacían que muchos ciudadanos se vieran endeudados o empobrecidos, mientras las élites acumulaban riqueza. La existencia de una democracia plena se cuestiona cuando el dinero seguía determinando quién podía participar más activamente en la vida política. El encuentro entre griegos y persas evidenció que el poder y el dinero estaban profundamente ligados, pero también que el control absoluto nunca era definitivo. La historia parecía repetir el mismo ciclo que había surgido en Mesopotamia: invención, expansión, esplendor y caída parcial. Y cada vez que el poder cambiaba de manos, el dinero actuaba como la herramienta silenciosa que posibilitaba tanto las victorias como las derrotas. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿fue el dinero un arma tan poderosa como las lanzas y los escudos? Algunos argumentarían que incluso más,
Las batallas podían ganarse en los campos de guerra, pero las guerras prolongadas se decidían en los tesoros de las ciudades, en la capacidad de sostener ejércitos y construir barcos. En este sentido, el verdadero campo de batalla era la economía. Alejandro Magno irrumpió en la historia como una fuerza imparable. Desde Macedonia, un reino que pocos consideraban relevante, logró conquistar en apenas unos años lo que parecía inconquistable, el vasto imperio persa. La forma en que un hombre tan joven, con recursos inicialmente limitados, pudo derrotar a un imperio que había acumulado riquezas durante siglos, no se explica únicamente por la estrategia militar, sino también por la manera en que Alejandro comprendió el papel del dinero y del poder. Antes de iniciar su campaña, Alejandro heredó no solo un ejército entrenado por su padre Filipo, sino también una deuda considerable. Sin embargo, lejos de percibirlo como un obstáculo, convirtió esa deuda en una herramienta. Prometió a sus soldados riquezas que aún no poseía, confiando en que cada victoria traería botines suficientes para saldar sus obligaciones. Resulta fascinante que uno de los mayores conquistadores de la historia comenzara sus campañas apostando por un futuro incierto. En cierto modo, Alejandro fue un visionario de la economía basada en la confianza. Cada ciudad conquistada, cada tesoro capturado, era redistribuido entre sus hombres, asegurando así la lealtad de sus tropas. El dinero fluía como sangre en las venas de un organismo gigantesco que avanzaba sin detenerse. Pero Alejandro comprendió algo más profundo. No bastaba con saquear, era necesario reorganizar. Por ello, en lugar de destruir las estructuras administrativas persas, las adoptó y las transformó, apropiándose de sus sistemas de tributos, de su red de caminos y de sus monedas, poniéndolos al servicio de su propio imperio. Las monedas acuñadas con su efigie circularon por territorios que se extendían desde Egipto hasta la India. En ellas aparecía su rostro, una forma de recordar a todos que el poder no solo se imponía con ejércitos, sino también con símbolos que acompañaban cada transacción cotidiana. Resulta revelador cómo, en manos de Alejandro, el dinero se convirtió en una propaganda constante, una manera de unificar a pueblos diversos bajo un mismo emblema. Las ciudades que fundó, muchas de ellas nombradas Alejandría, no eran solo bases militares, sino también centros de comercio y cultura. En ellas se mezclaban lenguas, religiones y costumbres. El dinero facilitaba este intercambio, permitiendo que caravanas, barcos y mercados florecieran bajo un mismo sistema. Y aunque Alejandro falleció joven, su proyecto dejó una huella profunda, la idea de un mundo conectado por rutas, monedas y leyes comunes. Sin embargo, como en toda historia de poder, también hubo sombras. La concentración de riquezas en manos de los generales y la nobleza generó desigualdades profundas. Muchos campesinos quedaron relegados a un papel secundario, obligados a producir para sostener un sistema que apenas los beneficiaba. Este patrón, ¿no es acaso el mismo que había surgido siglos antes en Mesopotamia? El dinero seguía siendo la herramienta que construía imperios, pero también la que condenaba a millones a la servidumbre. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se fragmentó entre sus generales, conocidos como los diádocos. Cada uno buscaba controlar una porción de la herencia y con ello el flujo del dinero y de los recursos. La guerra por la sucesión no fue solo un conflicto de territorios, sino también una lucha por el control de los tributos, las minas y las rutas comerciales. La lección era clara. Quien dominara la economía dominaría el poder. Mientras tanto, el legado cultural y económico del mundo helenístico se expandió. En las ciudades fundadas por Alejandro se establecieron bibliotecas, academias y mercados que fomentaban no solo el comercio de bienes, sino también el de ideas. La noción del dinero como una herramienta universal de intercambio se consolidó y alcanzó nuevos territorios. De esta forma, lo que había comenzado en las riberas del Tigris y el Éufrates se extendía ahora por 3 continentes. Pero aún queda una pregunta por responder. ¿Fue Alejandro un héroe visionario que unió culturas o un conquistador que usó el dinero como arma tanto como la espada? Quizás ambas cosas a la vez. Lo cierto es que su ejemplo demostró que la confianza en una promesa de riqueza
podía movilizar ejércitos y transformar el mundo tanto como las mejores estrategias militares. Cuando Roma inició su expansión, heredó más que territorios, asimiló siglos de conocimientos acumulados desde Mesopotamia, pasando por Persia y Grecia. En su esencia, Roma aprendió una lección que la historia ya había demostrado. No es posible sostener un imperio sin un sistema económico sólido, sin dinero que circule y sin símbolos que unan a pueblos diversos bajo una misma estructura. Sin embargo, la forma en que Roma transformó esas viejas ideas en algo aún más duradero merece una profunda reflexión. En sus primeros tiempos, Roma era apenas una ciudad-estado más, similar a muchas otras que habían existido en el Mediterráneo. Su economía se basaba en la agricultura y el trueque, y el poder estaba concentrado en unas pocas familias. No obstante, a medida que crecía, la ciudad descubrió que el dinero no solo servía para comprar y vender, sino también para construir poder político y militar. Las primeras monedas romanas aparecieron inspiradas en modelos griegos y pronto se convirtieron en un instrumento de expansión. Cada moneda portaba símbolos que representaban a Roma, a sus dioses y a sus ideales. La forma en que el dinero siempre encapsula un mensaje oculto es un aspecto interesante de su historia. No es solo un trozo de metal, sino una declaración de identidad. Al pagar con una moneda romana, comerciante de Hispania o de Egipto, era consciente de que participaba en un sistema mucho más vasto, uno que lo. En este canal cada semana te esperan explicaciones claras y relatos intrigantes sobre fortunas ocultas, el ascenso y caída de imperios, y cómo el dinero y la política han moldeado el mundo. Aquí aprenderás más sobre la historia del poder, despertarás tu curiosidad y ampliarás tu cultura. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Volvamos al tema. Vinculaba directamente con el poder de Roma. La organización romana elevó a otro nivel lo que había comenzado en Mesopotamia. Las carreteras, que unían desde Britania hasta Siria, no eran solo vías militares, sino también arterias comerciales. Por ellas circulaban caravanas, legiones y monedas que mantenían vivo al imperio. El aforismo de que todos los caminos llevan a Roma no era solo una metáfora, sino una realidad económica. Esto suscita la pregunta de si Roma habría podido expandirse tanto sin un sistema monetario que facilitara los intercambios en regiones tan diversas. Los impuestos constituían la base de este sistema. Cada provincia conquistada debía pagar tributos, ya fuera en grano, minerales o dinero. Esos tributos financiaban al ejército, a los administradores y a las grandes obras públicas que todavía se admiran. Acueductos, teatros, foros y termas eran posibles gracias al flujo constante de recursos desde los confines del imperio hacia el centro. Sin embargo, la cuestión de quién cargaba realmente con ese peso recaía, como siempre, en la mayoría: campesinos, artesanos y pequeños comerciantes que veían gran parte de su esfuerzo desaparecer en las arcas imperiales. La concentración de poder y riqueza era evidente. Los senadores y las élites romanas acumulaban enormes fortunas gracias a tierras y esclavos, mientras que miles de personas vivían en condiciones precarias. Para mantener la calma social, los gobernantes desarrollaron una estrategia que aún hoy resuena: el pan y circo. La distribución de comida y la organización de espectáculos gratuitos servían para distraer al pueblo del desequilibrio social. Pero en el fondo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿el dinero realmente generaba prosperidad para todos o solo aseguraba la obediencia de las masas? La moneda también se convirtió en una herramienta política. Los emperadores la utilizaban para difundir su imagen y legitimar su poder. En cada rincón del imperio, la gente veía el rostro del César grabado en el metal, recordándoles quién ostentaba el poder. Era una forma sutil de control, más duradera que cualquier discurso. Resulta sorprendente cómo un objeto tan pequeño podía llevar consigo un mensaje tan significativo. Roma también conoció las sombras del dinero. En tiempos de crisis, los emperadores recurrían a devaluar la moneda, reduciendo la cantidad de metales preciosos en ella. Al principio, esto parecía una solución ingeniosa. Más monedas significaban más recursos inmediatos, pero a largo plazo la confianza se erosionaba, los precios subían y la economía se volvía inestable.
Esto revela otra enseñanza que se repite a lo largo de los siglos. El dinero solo funciona mientras la gente cree en su valor. Cuando esa confianza se pierde, todo el sistema tambalea. El Imperio romano fue, en muchos sentidos, la culminación de un proceso iniciado en Mesopotamia. Allí, en las riberas del Tigris y el Éufrates, habían surgido las primeras formas de dinero, las primeras leyes y los primeros imperios. Roma tomó ese legado y lo transformó en un sistema que dominó gran parte del mundo conocido durante siglos. Pero incluso Roma, con toda su fuerza, no pudo escapar al destino de los imperios anteriores. El exceso de deudas, las crisis económicas, las tensiones internas y las invasiones externas terminaron por desgastar lo que parecía indestructible. Entonces, ¿qué revela todo esto? Que el dinero y el poder siempre han estado entrelazados, pero nunca han garantizado la eternidad de un imperio. Que las monedas, las leyes y los ejércitos pueden sostener durante un tiempo la grandeza, pero que el equilibrio entre riqueza y justicia es mucho más frágil de lo que parece. Tras la caída de Roma, Europa se fragmentó en reinos pequeños y señoríos locales. Muchos creyeron que la historia del dinero y del poder retrocedía hacia un pasado más simple, dominado por el trueque y la autosuficiencia. Sin embargo, aunque las grandes monedas de oro y plata desaparecieron de la vida cotidiana de millones, la lógica que había surgido en Mesopotamia no se extinguió, solo se transformó. En los monasterios, los monjes copiaban manuscritos y resguardaban con celo los conocimientos antiguos. Allí sobrevivieron las nociones de contabilidad, de contratos y de registro, que más adelante volverían a florecer. En los mercados medievales, las monedas reaparecieron paulatinamente, a menudo con formas diversas según la región, y, sin embargo, la confianza seguía siendo el núcleo. Un pedazo de metal poseía valor porque todos aceptaban que lo tenía. Este principio, ¿no es acaso el mismo que había sustentado a las primeras tablillas de arcilla en Sumer? La Iglesia se convirtió en el gran poder espiritual y al mismo tiempo en un poder económico. Los templos mesopotámicos habían funcionado como bancos primitivos y ahora las catedrales cumplían un rol similar. Allí se almacenaban diezmos, tributos y donaciones. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Era realmente la fe lo que movía esas riquezas o era la misma lógica de control que había surgido milenios atrás? En los reinos medievales, los campesinos trabajaban la tierra y entregaban parte de su cosecha a los señores. Era una forma distinta de tributo, pero la idea era la misma. Quienes ostentaban el poder concentraban la riqueza, mientras la mayoría sostenía el sistema con su esfuerzo, y cuando las cosechas fallaban o las guerras interrumpían el comercio, la pobreza se hacía insoportable. ¿Podía alguien escapar a ese destino? Solo unos pocos, comerciantes audaces que se atrevían a viajar largas distancias, enfrentando peligros para traer seda, especias o metales preciosos. Fue en este periodo cuando surgieron las primeras ferias medievales, lugares donde el comercio estallaba en vitalidad. Allí se encontraban productos de lugares remotos, y los mercaderes aprendieron a usar letras de cambio, documentos que representaban una cantidad de dinero sin necesidad de transportar monedas pesadas y arriesgarse a perderlas en el camino. De nuevo, el dinero se volvía más abstracto, más ligado a la confianza que a lo material. Resulta notable cómo, cada vez que parecía retroceder, el dinero encontraba una forma de reinventarse. La ruta de la seda conectaba Europa con Asia, transportando consigo no solo bienes, sino también ideas y creencias. Con cada intercambio, el poder económico se desplazaba un poco más, recordando que la riqueza nunca permanece estática, y en ese ir y venir de caravanas, el dinero se consolidaba como el lenguaje universal que unía a quienes ni siquiera compartían el mismo idioma. La Edad Media también conoció la usura, los préstamos con intereses que generaban polémicas morales. La Iglesia condenaba el interés excesivo, pero al mismo tiempo necesitaba prestamistas para financiar cruzadas y construcciones. La forma de reconciliar la fe con la necesidad económica fue muchas veces la hipocresía. Se condenaba en palabras lo que en la práctica se utilizaba, y mientras tanto, en los pueblos y aldeas, los campesinos seguían atrapados en la misma paradoja que sus antepasados mesopotámicos,
trabajar sin cesar para sostener a una élite que acumulaba. El tiempo transcurría, los nombres cambiaban, pero el guión parecía repetirse una y otra vez. Así, desde la tierra de los dos ríos hasta los castillos medievales, la invención del dinero continuaba guiando el rumbo de las sociedades. Y detrás de cada moneda, de cada letra de cambio, de cada tributo, persistía la misma pregunta: ¿es el dinero un instrumento para liberar o una cadena invisible que esclaviza a quienes más lo necesitan? Con el paso de los siglos, las ciudades comenzaron a renacer con fuerza. Los burgos crecieron alrededor de castillos y monasterios, y paulatinamente fueron surgiendo comerciantes que ya no dependían únicamente de los señores feudales. El poder comenzó a desplazarse lentamente de la nobleza guerrera hacia quienes controlaban el comercio y las rutas, la forma en que alguien con simples mercancías podía superar la autoridad de quienes poseían espadas y ejércitos se hallaba en el dinero. En Italia, ciudades como Venecia, Florencia y Génova se convirtieron en verdaderos laboratorios económicos. Allí surgieron los primeros bancos en un sentido moderno, donde familias poderosas, como los Médici, perfeccionaron el arte de prestar dinero, financiar reyes e incluso influir en la política de toda Europa. Resulta sorprendente que una familia de banqueros pudiera decidir el destino de coronas y ejércitos, tal como lo habían hecho sacerdotes y reyes en Mesopotamia. El mar se transformó en un escenario de comercio. Las galeras venecianas cruzaban el Mediterráneo cargadas de especias, telas y metales, y a cambio regresaban con cofres repletos de oro y plata. Pero aquí aparece un dilema notable. El comercio generaba riqueza, pero también envidias y rivalidades. Las ciudades competían entre sí por controlar las rutas y los puertos, y cada alianza o traición podía alterar el equilibrio de poder. Una vez más, el dinero se convertía en motivo de guerra. Mientras tanto, en el norte de Europa surgieron ligas comerciales como la Liga Hanseática, una red de ciudades que colaboraban entre sí para proteger sus rutas y asegurar beneficios comunes. Esta cooperación demostraba que el dinero podía unir a comunidades lejanas bajo un mismo objetivo. Sin embargo, también evidenciaba la fragilidad del sistema. Cuando las ganancias no eran equitativas, los conflictos internos no tardaban en estallar. El Renacimiento trajo consigo una nueva forma de ver el mundo. El arte, la ciencia y la filosofía florecieron gracias al mecenazgo de ricos comerciantes y banqueros. Pintores, escultores y pensadores podían dedicarse a crear porque alguien financiaba su trabajo. Pero surge una pregunta intrigante. ¿Habría existido el esplendor cultural del Renacimiento sin el dinero de los banqueros? Quizás no, y esto recuerda que el poder económico no solo construye imperios militares, sino que también moldea la cultura y las ideas. En paralelo, los reyes comenzaron a comprender que su autoridad dependía cada vez más de quienes podían financiar sus guerras. La relación entre monarcas y banqueros era ambigua. Se necesitaban mutuamente, pero al mismo tiempo desconfiaban el uno del otro. Cuando un rey no podía pagar sus deudas, las consecuencias eran graves. Algunos declaraban la bancarrota, lo que arruinaba a los prestamistas, y otros imponían impuestos abusivos a sus pueblos. Esto plantea hasta qué punto la corona era realmente soberana, si su supervivencia dependía de los créditos otorgados por familias poderosas. La expansión hacia nuevos territorios abrió otro capítulo. Con los viajes de exploradores hacia África, Asia y más tarde América, el flujo de dinero y riquezas alcanzó niveles nunca vistos. Oro y plata comenzaron a llegar a Europa en cantidades inmensas, transformando las economías y creando una fiebre de codicia. Pero no todo era abundancia. Las minas eran explotadas con brutalidad y los pueblos conquistados sufrían la carga de un sistema que los consideraba meros proveedores de riqueza. Esto suscita la pregunta de si la exploración fue un avance glorioso de la humanidad o una cadena de abusos disfrazados de descubrimientos. Lo cierto es que el dinero se volvió más internacional que nunca. Las monedas europeas circulaban en Asia y América, los barcos transportaban cargamentos de un continente a otro, y las rutas comerciales se convirtieron en arterias que conectaban el mundo entero.
Lo que había comenzado en Mesopotamia, con granos y tablillas, se había transformado ahora en un sistema global, y, sin embargo, la paradoja persistía. Con cada avance, con cada nueva forma de dinero, la desigualdad crecía. Los poderosos acumulaban más y más, mientras que campesinos, esclavos y trabajadores apenas sobrevivían. La historia parecía seguir un mismo guión, una y otra vez. La pregunta que surge es si la humanidad podría encontrar alguna vez un equilibrio donde el dinero dejara de ser un instrumento de opresión y se convirtiera en una herramienta de justicia. Esa cuestión, surgida en los campos de Mesopotamia, continuaba sin respuesta en las plazas del Renacimiento. El descubrimiento de América marcó un punto de inflexión que transformó por completo la relación entre dinero y poder. Cuando los barcos españoles y portugueses cruzaron el Atlántico, regresaron cargados de oro y plata. El flujo de metales preciosos hacia Europa fue tan descomunal que alteró las economías de todo el continente. Sin embargo, la cuestión es si realmente era riqueza lo que llegaba en esos cofres, o si era más bien el inicio de nuevas tensiones y desigualdades. La llamada fiebre de la plata inundó los mercados, nuevas monedas se acuñaban con rapidez y el comercio alcanzaba dimensiones planetarias. Por primera vez en la historia, el mundo estaba conectado de manera constante. Productos de Asia llegaban a América, riquezas americanas viajaban a Europa y de allí se redistribuían por África y el resto del planeta. El dinero se había vuelto universal, un lenguaje común que traspasaba océanos y culturas. Pero la pregunta persiste: ¿este flujo beneficiaba solo a todos o enriquecía solo a unos pocos? En las minas de Potosí, en lo que hoy es Bolivia, miles de indígenas y esclavos trabajaban en condiciones inhumanas para extraer la plata que sostenía el poder español. Sus vidas eran sacrificadas para alimentar una maquinaria imperial que parecía insaciable. La magnificencia de las ciudades europeas del siglo XVI se presenta con la cuestión de si se puede admirar su esplendor sin evocar el dolor que hizo posible esa riqueza. Una vez más, el dinero mostraba su cara más ambigua, generaba poder, pero lo hacía a costa de sufrimiento. La inflación, un fenómeno ya conocido en Roma, volvió a manifestarse con fuerza. El exceso de plata en circulación provocó un aumento de los precios y una disminución del valor real de las monedas. Los reinos que parecían más poderosos descubrieron que el dinero por sí solo no garantizaba la estabilidad. La confianza, ese hilo invisible que había dado vida al sistema desde Mesopotamia, comenzaba a tensarse de nuevo. Al mismo tiempo, surgieron nuevas formas de organización económica. En los Países Bajos y en Inglaterra nacieron las primeras compañías comerciales modernas, como la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Estas entidades podían reunir capital de muchos inversionistas, repartir riesgos y obtener ganancias gigantescas. Esto constituye el antecedente directo de las corporaciones actuales. Por primera vez, el dinero de personas comunes podía sumarse para financiar expediciones que transformaban el mapa del mundo. Los bancos también evolucionaron. En Ámsterdam y en Londres, instituciones financieras empezaron a ofrecer servicios que iban más allá de los préstamos, cuentas, transferencias e incluso la emisión de billetes que representaban valores guardados en sus bóvedas. El dinero se hacía cada vez más intangible, menos dependiente del metal y más basado en la confianza en una institución. Y aquí surge otra pregunta: ¿qué sucede cuando el valor deja de estar en algo que se puede tocar y pasa a depender casi por completo de la fe en un sistema? La era de las exploraciones también trajo consigo un comercio oscuro, la trata de esclavos. Millones de africanos fueron arrancados de sus tierras y vendidos como mercancía en los puertos del Atlántico. El dinero se convirtió en la medida de su vida, reduciendo personas a cifras en un mercado desalmado. Un ejemplo más brutal de cómo el poder económico puede deshumanizar es difícil de encontrar. Europa se enriquecía, pero al mismo tiempo se sembraban las semillas de conflictos futuros. El control de las colonias, el acceso a las rutas marítimas y la posesión de metales preciosos desataron guerras constantes entre potencias. España, Portugal, Inglaterra, Francia y los Países Bajos competían ferozmente,
y el dinero era el motor oculto de cada batalla. Los ejércitos se movían no solo por honor o religión, sino porque el poder dependía de quién dominaba el comercio global. La historia parecía repetir su ciclo, el dinero como instrumento de grandeza, pero también como causa de tensiones y sufrimiento. Desde Mesopotamia hasta los océanos del siglo XVI, la pregunta seguía intacta. ¿Es posible que el dinero, que nació como herramienta para facilitar la vida, deje algún día de ser una fuente de desigualdad? El mundo entraba en una nueva era, y aunque el escenario había cambiado, las preguntas antiguas seguían vivas. Lo que empezó en las riberas del Tigris y el Éufrates ahora se extendía por los mares del planeta. El dinero, ese invento invisible y poderoso, seguía dictando el rumbo de la humanidad. El siglo XVII y el siglo XVIII trajeron consigo un cambio silencioso pero profundo, la transición hacia un mundo donde el dinero ya no dependía tanto del oro y la plata, sino de la confianza en documentos, letras y billetes. La riqueza dejó de ser únicamente un cofre lleno de metales y pasó a ser una promesa escrita en papel. Resulta sorprendente cómo algo tan frágil como una hoja podía reemplazar el peso sólido de una moneda. Los bancos centrales comenzaron a aparecer, primero en Suecia y después en Inglaterra. Estas instituciones podían emitir billetes respaldados por reservas y garantizados por la autoridad del Estado. Con ellos se podían pagar ejércitos, financiar expediciones y sostener imperios enteros. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Qué ocurre cuando la gente empieza a desconfiar de que esos billetes realmente representen un valor? La historia demuestra que cuando la confianza se rompe, los sistemas financieros tambalean y el caos se apodera de los mercados. La revolución científica y la ilustración también influyeron en el modo de entender el dinero. Filósofos y economistas comenzaron a analizar cómo funcionaban los intercambios y a cuestionar las bases del poder económico: mercantilismo, liberalismo, capitalismo. Todas esas corrientes surgieron de la necesidad de explicar un fenómeno que se había vuelto tan poderoso como los ejércitos o las religiones. El dinero ya no era solo una herramienta de comercio, era la fuerza que movía al mundo. Mientras tanto, las colonias en América del Norte crecían y prosperaban. Allí, el dinero no era solo una cuestión de monedas traídas de Europa, sino también de trueques, créditos locales y experimentos con papel moneda. Los colonos vivían en una tensión constante, dependían del comercio con Europa, pero también buscaban independencia económica. Esta tensión constituyó una de las semillas que desencadenaron la Revolución Americana, ya que al final la libertad política y la independencia económica son inseparables. En Francia, otra tormenta se gestaba. La desigualdad era tan profunda que la mayoría de la población vivía en la miseria mientras una élite disfrutaba del lujo financiado con impuestos. El dinero, que debía sostener el orden, se había convertido en la causa del descontento. Las arcas del reino estaban vacías por guerras y deudas, y cuando ya no hubo forma de cubrir los gastos, la estructura colapsó. Resulta revelador que una de las revoluciones más grandes de la historia, la Revolución Francesa, estallara en buena medida por una crisis financiera. La revolución industrial añadió un nuevo capítulo. Las fábricas transformaron la producción y el trabajo humano. El dinero ya no circulaba solo en mercados de grano o especias, ahora se invertía en máquinas, carbón y fábricas. El capitalismo moderno surgió en esos talleres llenos de humo, pero con él también aparecieron nuevos dilemas: jornadas interminables, salarios miserables, ciudades abarrotadas y desigualdades cada vez más marcadas. La cuestión es si el dinero era una herramienta de progreso o una nueva forma de esclavitud disfrazada. En este periodo surgieron las primeras luchas obreras, los sindicatos y las ideologías que buscaban una alternativa. Algunos defendían que el dinero debía estar al servicio de todos y no solo de una minoría privilegiada. Otros proponían eliminar la propiedad privada como solución a la desigualdad. La historia del dinero se convirtió también en la historia de las luchas sociales. Al mismo tiempo, los imperios europeos expandieron su dominio por África y Asia. El dinero era el motor oculto de la colonización: tierras explotadas,
recursos extraídos y millones de personas sometidas para sostener la riqueza de potencias lejanas. El poder militar justificaba la conquista, pero en el fondo todo giraba alrededor de la economía. Esto plantea si fue un avance civilizatorio o simplemente la repetición de un patrón milenario, donde unos pocos se enriquecen a costa de muchos. El siglo XIX vio el nacimiento de un sistema global cada vez más interconectado. El telégrafo, los ferrocarriles y los barcos de vapor aceleraron el comercio como nunca antes. El dinero se movía a la velocidad de un mensaje eléctrico y los mercados podían reaccionar casi de inmediato a eventos lejanos. El mundo parecía más pequeño, más unido, pero también más vulnerable. Una crisis en un país podía extenderse rápidamente a otro. El fantasma de la fragilidad mesopotámica volvía a manifestarse ahora a escala mundial. Y entonces llegó el siglo XX, con sus guerras, revoluciones y transformaciones radicales. En esas décadas, el dinero mostró con claridad su doble cara. Financió avances tecnológicos y culturales impresionantes, pero también fue causa y consecuencia de conflictos devastadores. Y la pregunta de siempre, aquella que surgió en las primeras tablillas de arcilla, continuaba sin respuesta definitiva. ¿Es el dinero el mayor invento de la humanidad o la raíz de sus mayores tragedias? El siglo XX se inició con una sensación de optimismo, pero pronto demostró que el dinero y el poder podían arrastrar al mundo a sus más oscuras pesadillas. Las grandes potencias competían por territorios, recursos y mercados. Detrás de discursos sobre patriotismo y gloria, lo que estaba en juego eran minas, rutas marítimas y acceso a materias primas. Esto sugiere que las guerras modernas fueron, en esencia, disputas económicas disfrazadas. La Primera Guerra Mundial fue un ejemplo brutal. Millones de vidas se perdieron y las naciones se endeudaron hasta niveles nunca vistos. Bancos y gobiernos emitieron billetes sin respaldo suficiente, confiando en que la gente seguiría creyendo en su valor. Al final del conflicto, Europa quedó exhausta, con economías tambaleantes y sociedades golpeadas, y aunque se firmaron tratados de paz, la semilla de nuevas tensiones ya estaba plantada, pues cuando el dinero escasea y la pobreza crece, el resentimiento se convierte en un arma poderosa. La crisis de 1929 evidenció hasta qué punto la confianza era frágil. En cuestión de días, fortunas desaparecieron, bancos quebraron y millones quedaron sin empleo. La forma en que un sistema entero puede colapsar tan rápidamente, a pesar de que el trigo seguía creciendo en los campos y las fábricas seguían existiendo, es simple y a la vez desconcertante. El dinero reside en la mente de las personas, y cuando la fe en él se rompe, nada físico puede sostenerlo. De esa crisis surgieron nuevas ideas sobre el papel del Estado en la economía. Algunos defendieron la necesidad de intervenir para garantizar empleo y estabilidad, mientras otros insistían en dejar que el mercado se regulara solo. La disputa no era solo teórica, sino una lucha por el futuro del dinero y, por ende, del poder. La Segunda Guerra Mundial fue aún más devastadora. Tras ella, el mundo se reconfiguró. Estados Unidos emergió como la gran potencia y el dólar se consolidó como la moneda de referencia global. Se creó un sistema económico internacional donde las monedas se vinculaban al oro y, a través de él, al dólar. Resulta notable que, miles de años después de que Mesopotamia inventara las primeras equivalencias de valor, el mundo entero aceptara una convención similar, esta vez a escala planetaria. Pero nada dura para siempre. En los años 70, el oro dejó de ser el respaldo del dinero. A partir de entonces, los billetes ya no representaban metales preciosos, sino pura confianza en los gobiernos y sus economías. El dinero se volvió completamente abstracto, una promesa, un acuerdo invisible que, sin embargo, podía movilizar ejércitos, construir ciudades o destruirlas. Mientras tanto, la Guerra Fría transformó la economía en un campo de batalla tan decisivo como el militar. Capitalismo y comunismo competían no solo con armas, sino con modelos de producción y de distribución de la riqueza. La cuestión de quién poseía la razón, el sistema basado en la propiedad privada y la acumulación, o aquel que prometía igualdad a costa de la libertad individual,
llevó a que el siglo XX se convirtiera en un laboratorio gigante donde millones de vidas estuvieron en juego para responder a esa pregunta. Las crisis económicas continuaron marcando el rumbo, desde la inflación descontrolada en algunos países hasta las recesiones globales. Cada episodio recordaba la misma verdad: el dinero no es indestructible, depende de la confianza, y cuando esa confianza se pierde, el poder se tambalea. Al mismo tiempo, el mundo experimentó avances tecnológicos extraordinarios: aviones, satélites, computadoras. Con ellos, el dinero comenzó a transformarse en cifras electrónicas que podían viajar de un país a otro en segundos. Resulta impactante reflexionar que algo que surgió como un saco de grano en Sumer ahora podía ser un simple número en una pantalla. El siglo terminó con la caída del muro de Berlín y el aparente triunfo del capitalismo. Muchos creyeron que, al fin, se había encontrado el sistema definitivo, pero las preguntas seguían sin respuesta. ¿Puede el dinero garantizar justicia? ¿Es posible un poder económico que no genere desigualdad? ¿O se está condenado a repetir el ciclo de Mesopotamia una y otra vez? La historia del siglo XX dejó claro que el dinero era ya el verdadero gobernante del mundo. Reinos, ideologías y ejércitos podían caer, pero mientras hubiera confianza en un sistema de valor compartido, la rueda seguiría girando. La pregunta era, y sigue siendo, ¿hasta cuándo? El siglo XXI comenzó con la promesa de un mundo interconectado como nunca antes. La globalización permitió que el dinero cruzara fronteras a la velocidad de la luz. Las bolsas de valores, los bancos internacionales y las corporaciones transnacionales se convirtieron en los verdaderos imperios del presente. Sin embargo, la cuestión de qué significa realmente vivir en un planeta donde el poder económico parece tener más fuerza que los propios gobiernos es fundamental. La tecnología transformó de raíz la naturaleza del dinero. Las tarjetas de crédito, las transferencias electrónicas y, más tarde, las criptomonedas cambiaron la forma en que la humanidad se relaciona con el valor. El dinero ya no era algo que se podía tocar en todas partes. Se volvió cada vez más invisible, reducido a dígitos que aparecían en una pantalla. Y aquí surge la misma inquietud que había surgido en Mesopotamia: ¿cómo confiar en algo que no se puede ver ni sostener? La respuesta, como siempre, radica en la fe colectiva. La crisis financiera de 2008 evidenció nuevamente la fragilidad del sistema. Millones de personas perdieron casas, empleos y ahorros por decisiones tomadas en despachos lejanos, donde el dinero circulaba como una abstracción incomprensible. Los bancos fueron rescatados, pero las familias no. Esto evoca las tablillas sumerias que registraban deudas impagables y condenaban a generaciones a la esclavitud. La historia parecía repetirse, aunque con vestimentas y rascacielos en lugar de túnicas y templos. Fue en ese contexto de desconfianza donde nacieron las criptomonedas, una invención que buscaba devolver al dinero la independencia de los gobiernos y de los bancos, un sistema basado en cadenas de bloques, en matemáticas y en la idea de que nadie podía manipularlo. Pero surge una pregunta inevitable: ¿es realmente una alternativa liberadora o simplemente otra forma de concentración de riqueza disfrazada de innovación? Muchos vieron en ellas la esperanza de un nuevo comienzo, mientras otros las consideraron una burbuja peligrosa. La pandemia del siglo XXI aceleró aún más estos cambios. El uso del dinero físico se redujo drásticamente y los pagos digitales se convirtieron en la norma. Millones de personas experimentaron cómo la economía podía detenerse de un día para otro y cómo los gobiernos imprimían dinero a una escala gigantesca para evitar el colapso. La pregunta volvió a surgir: ¿qué sostiene realmente al dinero si puede multiplicarse con solo presionar un botón? En paralelo, las grandes corporaciones tecnológicas comenzaron a acumular un poder que rivaliza con el de los estados. Controlan datos, plataformas y redes que definen cómo circula la información y, por extensión, cómo circula el dinero. Esto constituye un reflejo de los templos mesopotámicos que almacenaban granos y registros, pero llevados a una escala global y digital. El poder ya no reside solo en los ejércitos ni en los palacios,
sino en servidores invisibles distribuidos por todo el planeta. El mundo enfrenta también un dilema ético. Mientras algunos países y sectores disfrutan de una prosperidad sin precedentes, millones siguen viviendo en la pobreza. La brecha entre ricos y pobres se ha ampliado y con ella el riesgo de conflictos sociales. La misma pregunta que se hacían los campesinos mesopotámicos resuena hoy. ¿Para quién trabaja realmente el dinero? ¿Para la comunidad entera o para una élite que concentra todo? Lo más intrigante es que, a pesar de todos los cambios, la esencia permanece intacta. El dinero sigue siendo confianza, un acuerdo invisible entre millones de personas que deciden creer en su valor. Desde las primeras tablillas de arcilla hasta los códigos digitales de las criptomonedas, lo que da vida al sistema no son los objetos, sino la fe de quienes lo utilizan. Y aquí queda una reflexión inquietante. Si la humanidad pudo inventar el dinero, ¿podrá también reinventarlo para que sirva a todos de manera justa? ¿O se está condenado a repetir el ciclo eterno de Mesopotamia, donde el dinero y el poder nacieron juntos, inseparables, alimentándose el uno al otro? La historia no ha terminado. Lo que comenzó hace miles de años en las riberas del Tigris y el Éufrates sigue escribiéndose en cada transacción digital, en cada billete impreso y en cada deuda que aún hoy determina el destino de millones. El dinero, esa invención que parecía un detalle práctico, se convirtió en el verdadero protagonista de la humanidad, y la pregunta más grande sigue abierta. ¿Será alguna vez posible liberarse de él, o es ya una parte inseparable de lo que somos? La humanidad del presente vive en un escenario donde el dinero ha dejado de ser únicamente un medio de intercambio y se ha transformado en una red invisible que condiciona cada aspecto de la existencia, desde el precio del pan hasta la posibilidad de acceder a la educación o a la salud. Todo parece estar mediado por cifras que aparecen en una pantalla. Resulta asombroso que todo esto tenga su raíz en granos de cebada almacenados en templos mesopotámicos. El poder que surgió con esos primeros registros sigue vivo. Los imperios actuales ya no se erigen con murallas ni zigurats, sino con rascacielos de vidrio, con centros financieros y con algoritmos capaces de mover fortunas en milésimas de segundo. Y sin embargo, detrás de esa aparente modernidad, la lógica no ha cambiado. Quien controla el dinero controla el destino de los demás. ¿Esta no es acaso la misma historia, con distinto disfraz? Hoy los bancos centrales deciden cuánto dinero crear. Los gobiernos diseñan impuestos para sostener sus sistemas y las corporaciones globales generan riquezas que superan el presupuesto de muchos países. La escala es distinta, pero la estructura es familiar. En Mesopotamia, los campesinos entregaban parte de su cosecha al templo. Hoy los trabajadores entregan parte de su salario al Estado. En aquel entonces, las tablillas de arcilla guardaban cuentas. Ahora lo hacen bases de datos digitales. El ciclo sigue intacto, pero también se vive un tiempo de preguntas nuevas. La inteligencia artificial, las criptomonedas, los mercados digitales y los proyectos de monedas globales plantean dilemas que Mesopotamia jamás habría imaginado. La cuestión de qué significa el dinero cuando deja de ser físico por completo, o qué ocurre cuando los algoritmos, y no los gobernantes visibles, toman decisiones que afectan la economía de millones, nos lleva a considerar si se está frente a un nuevo imperio silencioso, sostenido no por soldados, sino por líneas de código. En medio de estas transformaciones, la desigualdad persiste. Mientras una parte del planeta vive rodeada de lujos y tecnología, otra parte sigue enfrentando hambre, guerras y carencias básicas. Esta contradicción obliga a mirar atrás. Los campesinos sumerios que quedaban atrapados en deudas, los esclavos que trabajaban en los campos de Babilonia o en las minas de Potosí, los obreros de la revolución industrial, todos forman parte de la misma cadena que hoy continúa. El dinero, que pudo haber sido un puente hacia la equidad, se ha utilizado una y otra vez como una herramienta de dominación. Sin embargo, también hay destellos de esperanza. El mismo dinero que financia guerras y desigualdades, financia también ciencia, descubrimientos médicos, exploraciones espaciales y proyectos de cooperación. El mismo invento que nació como un registro de cuentas puede transformarse en motor de progreso.
Esto plantea la cuestión de si depende del dinero en sí o de cómo los humanos deciden usarlo. La historia parece susurrar una respuesta. El dinero nunca es neutral. Siempre está atado a relaciones de poder, siempre refleja la estructura de la sociedad que lo utiliza. En Mesopotamia reforzó la autoridad de sacerdotes y reyes. En Roma sostuvo la grandeza del imperio y sus ejércitos. En la Edad Media fortaleció a señores y monarcas. En la modernidad dio alas a banqueros, comerciantes y estados coloniales. Hoy sostiene corporaciones globales y gobiernos que intentan equilibrar fuerzas cada vez más complejas. La pregunta final queda abierta. ¿Seguirá siendo el dinero la medida de todas las cosas o llegará un momento en que la humanidad encuentre otra forma de organizarse? Tal vez algún día el poder se mida en conocimiento, en energía o en recursos compartidos, pero hasta entonces se sigue atrapado en el ciclo iniciado miles de años atrás, en las tierras fértiles de Mesopotamia, donde un simple invento cambió para siempre el rumbo del mundo. El Degentuazi, recorrido del dinero y del poder a lo largo de la historia, muestra una constante que parece imposible de romper. Cada innovación que surge para facilitar la vida termina convirtiéndose en una herramienta para reforzar jerarquías. Desde las primeras tablillas de arcilla hasta los sistemas financieros digitales, lo que cambia es la forma, pero la esencia se mantiene. Esto suscita una reflexión inquietante. ¿Es el dinero una invención que sirve a la humanidad o es la humanidad quien sirve a él? En la actualidad, el dinero ya no es solo un medio de intercambio, se ha transformado en un lenguaje universal. Gobiernos negocian con cifras de deuda pública que superan el entendimiento de cualquier ciudadano común. Corporaciones anuncian ganancias que parecen sacadas de la fantasía y, al mismo tiempo, familias enteras luchan día a día para conseguir lo suficiente para sobrevivir. La coexistencia de la abundancia absoluta y la escasez más dura dentro del mismo sistema es un fenómeno notable. La respuesta puede encontrarse en la misma raíz mesopotámica. El dinero nació ligado a la deuda. No surgió como un simple objeto de intercambio, sino como un registro de lo que alguien debía a otro. Desde el principio estuvo relacionado con la obligación, con la carga de devolver algo bajo amenaza de perder la libertad. Miles de años después, la palabra deuda sigue marcando la vida de individuos, comunidades y naciones enteras. Resulta sorprendente que lo que comenzó como un método de organización se haya convertido en una de las cadenas más pesadas que arrastra la humanidad. En el presente, los bancos internacionales y los fondos de inversión deciden muchas veces más que los propios gobiernos. Un país puede tener recursos naturales, población trabajadora y cultura rica, pero si su deuda es impagable, queda atrapado en un círculo de dependencia. Así como en Babilonia los campesinos perdían sus tierras por no poder saldar un préstamo, hoy las naciones enteras ceden soberanía porque sus cuentas no cuadran. La escala ha cambiado, pero el guión sigue siendo el mismo. Al mismo tiempo, el dinero se ha vuelto cada vez más veloz y etéreo. Un clic puede transferir millones de un continente a otro. Un algoritmo puede decidir inversiones en milésimas de segundo. La cuestión de quién controla ese flujo invisible, que parece escapar incluso de los gobernantes, es central. Quizás ya no se hable de reyes o sacerdotes, sino de redes financieras y tecnológicas que se han convertido en los nuevos templos del poder. Las pantallas de los mercados bursátiles cumplen hoy la misma función que los altares mesopotámicos, dictando reglas que todos obedecen aunque pocos entienden. Pero no todo es repetición. El dinero, como herramienta, también ha permitido avances sin precedentes. Ha financiado hospitales, universidades, exploraciones espaciales, proyectos ambientales y tecnologías que transforman la vida cotidiana. Así como en el pasado permitió levantar ciudades y templos, hoy impulsa descubrimientos que pueden cambiar el destino de la humanidad. La pregunta es si será suficiente para corregir las desigualdades que él mismo ayudó a crear. En muchos rincones del mundo, movimientos sociales plantean alternativas, monedas locales, bancos comunitarios, proyectos de intercambio sin dinero, economías circulares que buscan equilibrar las fuerzas.
Son intentos modestos frente al gigante del sistema global, pero recuerdan una verdad fundamental. Si el dinero es una creación humana, entonces los humanos también pueden transformarlo. La cuestión es si la humanidad tendrá la voluntad de hacerlo antes de que las tensiones que provoca lo arrastren todo de nuevo al colapso. El viaje que comenzó en Mesopotamia sigue vivo. Allí surgieron el imperio, la deuda y el dinero como símbolos inseparables del poder. Miles de años después, esos inventos continúan dictando el rumbo de las sociedades. La humanidad ha cambiado de lenguas, de territorios, de tecnologías, pero no ha roto todavía el patrón que la ata a esa primera lección. Quizás la verdadera pregunta que debe plantearse no sea qué es el dinero, sino qué revela de la humanidad. La capacidad de usarlo como un puente hacia la cooperación y la equidad, o la condena a repetir la historia de los antiguos imperios que brillaron intensamente antes de desmoronarse, es el dilema que se presenta. El futuro no está escrito en tablillas de arcilla ni en monedas de metal, sino en las decisiones que se toman hoy. Y aunque la herencia de Mesopotamia pesa como una sombra, también puede ser una luz. Recuerda de dónde se viene y advierte hacia dónde se podría ir si no se aprende a ver más allá del dinero y del poder. La historia del dinero y del poder no es una línea recta, es más bien una espiral que regresa una y otra vez a los mismos dilemas, aunque cada vez con un disfraz diferente. Al mirar hacia atrás, se observa un patrón claro. Cada sociedad que lo adoptó lo convirtió en el centro de su organización, y cada vez que el sistema económico se volvió demasiado desigual, las tensiones estallaron. Esto constituye un reflejo de una verdad profunda. Ningún imperio, por más, creamos este canal con un propósito: compartir conocimiento y acercar los secretos de las grandes fortunas, las intrigas políticas y las historias de los imperios que definieron nuestro mundo, porque creemos que entender el pasado es también entender quiénes somos hoy. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Fuerte que parezca, puede resistir indefinidamente la injusticia. En el mundo contemporáneo, el dinero ha alcanzado un grado de abstracción que los antiguos mesopotámicos nunca habrían imaginado. Ya no es necesario ni siquiera un billete para comprar un objeto o pagar un servicio. Basta un número que cambia en una pantalla. Y sin embargo, la carga emocional sigue siendo la misma: la ansiedad por perderlo, la esperanza de ganarlo, el miedo a quedarse sin nada. Resulta notable que después de miles de años, los sentimientos humanos en torno al dinero no han cambiado. El poder sigue caminando de la mano de esta creación. Hoy no se habla de reyes con coronas, sino de organismos internacionales, de bancos centrales, de corporaciones tecnológicas que manejan presupuestos más grandes que países enteros. La autoridad ya no se impone con lanzas ni con ejércitos en la puerta, sino con intereses, deudas y decisiones invisibles que afectan a millones de personas. Resulta inquietante que los templos de antaño se hayan transformado en mercados financieros y que la fe en los dioses haya sido reemplazada por la fe en índices bursátiles. A pesar de esa transformación, la esencia del poder económico sigue mostrando grietas. Cada crisis financiera recuerda lo frágil que es la estructura. Cuando los bancos tiemblan, cuando las monedas se devalúan, cuando las deudas se vuelven imposibles de pagar, el mundo entero entra en pánico. No importa cuánto avance la tecnología o cuán sofisticados se vuelvan los sistemas, la misma fragilidad que se encontraba en las primeras tablillas de arcilla se manifiesta de nuevo. Y aquí aparece una reflexión inevitable. ¿Se ha aprendido realmente algo en este largo viaje desde Mesopotamia? Los imperios caían por las deudas acumuladas, por la desigualdad y por la pérdida de confianza en sus instituciones. Hoy, esas mismas palabras siguen apareciendo en los titulares de noticias. La diferencia es que el escenario ya no es una ciudad a orillas del Éufrates, sino un planeta entero interconectado. El dinero también se ha convertido en un espejo de la relación con el tiempo. En la antigüedad, un préstamo podía atar a una familia durante generaciones. Hoy, las hipotecas, los créditos estudiantiles y las deudas nacionales siguen extendiéndose en el futuro, hipotecando no solo a individuos, sino a países completos.
Esto constituye la misma historia escrita con nuevas letras. La idea de deber algo, de vivir bajo la promesa de devolver más de lo que se recibió, sigue siendo una de las columnas que sostienen el mundo. Pero el dinero no solo organiza, también moldea la imaginación. Los antiguos escribas crearon epopeyas como la de Gilgamesh, en el mismo contexto donde inventaron la contabilidad, y en la era actual, películas, novelas y series giran en torno a fortunas, bancos, herencias y riquezas. El dinero no solo paga las historias, sino que también se convierte en protagonista de ellas. Cabe preguntarse si, sin percatarse, se le ha convertido en uno de los mitos más poderosos. En medio de todo esto, hay quienes proponen alternativas, comunidades que vuelven al intercambio directo, proyectos de economías solidarias, intentos de reducir el peso del dinero en la vida cotidiana. Son gestos pequeños, casi como semillas plantadas en un campo enorme dominado por un gigante, pero recuerdan una verdad fundamental. Si el dinero es una creación humana, entonces los humanos también pueden transformarlo. La pregunta es si existe la voluntad de hacerlo. El hilo que une Mesopotamia con el presente sigue intacto. En cada época, el dinero ha revelado lo mejor y lo peor de la humanidad, la capacidad de organizar, de innovar, de construir juntos, pero también la capacidad de oprimir, de dividir y de esclavizar. Quizá el verdadero legado de aquellas primeras tablillas no sea solo haber inventado un sistema económico, sino haber demostrado que el poder, cuando se concentra demasiado, siempre genera las mismas consecuencias. Y tal vez, en el fondo, lo que la historia está preguntando una y otra vez es lo mismo. ¿Se seguirá dejando que el dinero dicte el destino? ¿O se será capaz de escribir un capítulo diferente? La rueda del dinero y del poder ha girado durante milenios, desde los templos de barro en Mesopotamia hasta los servidores invisibles que hoy sostienen la economía global. En ese trayecto, la humanidad ha creado imperios, ha promulgado leyes, ha derribado reinos y ha levantado otros nuevos, siempre bajo la misma lógica: organizar el mundo alrededor de aquello que todos aceptan como valioso, aunque no puedan tocarlo. En Mesopotamia, el dinero surgió como medida de grano y como registro de deudas. Fue el aglutinante que unió a comunidades dispersas bajo un sistema común, y también la cadena que ató a muchos a la esclavitud. Con él aparecieron los primeros imperios, pues quien controlaba los recursos y los registros tenía en sus manos la vida de miles. Ese patrón nunca se rompió. Grecia lo transformó en símbolo de identidad de cada polis, Roma en herramienta para sostener ejércitos y carreteras. Los reinos medievales lo utilizaron para financiar cruzadas y coronas, y los mercaderes del Renacimiento lo elevaron a la categoría de arte con sus bancos y letras de cambio. El oro y la plata que llegaron de América en los siglos posteriores alimentaron imperios europeos, pero también sembraron desigualdades y destrucción. Las primeras compañías comerciales transformaron el comercio en un fenómeno global, y el dinero dejó de ser un simple objeto para convertirse en una red que abarcaba continentes. En la revolución industrial se multiplicó su alcance, moviendo fábricas, trenes y ciudades enteras. Y en el siglo XX se volvió la sangre invisible de guerras, crisis, revoluciones y reconstrucciones. Hoy el dinero es más intangible que nunca. No se guarda en cofres ni se graba en tablillas de arcilla, viaja en algoritmos, en números que cruzan el mundo a la velocidad de la luz. Pero la pregunta sigue siendo la misma que se hacía un campesino sumerio al ver a los sacerdotes llevar las cuentas en el templo. ¿Para quién trabaja realmente este sistema? El poder ha cambiado de rostro, pero no de esencia. Antes fueron reyes y sacerdotes, después banqueros y generales. Hoy son corporaciones y gobiernos que manejan cifras imposibles de imaginar. Y sin embargo, lo que sostiene todo no son las murallas, ni los ejércitos, ni los templos, es la confianza. Esa frágil fe colectiva que hace que una moneda, un billete o un número en una pantalla tenga valor. Sin ella, todo se derrumbaría como las ciudades que alguna vez brillaron en Mesopotamia y que hoy son ruinas. Tal vez la verdadera lección de esta larga historia no sea que el dinero es malo o bueno, sino que siempre revela lo que la humanidad es. Puede ser puente o prisión, puede unir o dividir,
Puede impulsar la justicia o perpetuar la desigualdad. El dinero no posee voluntad propia, pero refleja con precisión las decisiones humanas, y si esas decisiones repiten los mismos errores, los mismos resultados volverán una y otra vez. La historia comenzó en las riberas del Tigris y del Éufrates con una pregunta: ¿cómo organizar la vida de muchos? Miles de años después, se sigue buscando la misma respuesta. El dinero y el poder nacieron juntos, inseparables, y quizás nunca dejen de acompañarse. La cuestión es distinta. ¿Se seguirá permitiendo que dominen o se aprenderá a usarlos para construir algo más justo? Las ruinas mesopotámicas guardan silencio, pero su legado sigue transmitiendo un mensaje. Recuerdan que todo imperio, por más grande que parezca, puede caer. Recalcan que todo sistema económico, por más sólido que se crea, depende de la confianza y de la equidad. Y recuerdan, sobre todo, que la humanidad siempre tiene la posibilidad de reinventarse. El futuro aún no está escrito. Puede repetir el ciclo de Mesopotamia, con nuevos nombres y nuevas máscaras, o puede abrir un camino diferente. Depende de la voluntad decidir si el dinero será siempre la medida del poder o si, al fin, se logrará que sea la medida de la justicia. Ese es el desafío que la primera civilización del mundo dejó como herencia y es el mismo que todavía hoy se enfrenta.